Punto de vista de Vegeta. Era un bonito amanecer, me encontraba caminando por la ahora conocida como Ciudad Kuo, tenía demasiadas cosas en las que pensar, después de dejar al mocoso castaño cerca de su hogar me retiré, no sin antes ver la cara confundida del castaño, parecía como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué más daba? Despegué y me encontraba volando hasta que sucedió de nuevo. Repentinamente un rechazo de la energía por parte de mi cuerpo empezó a ocurrir repentinamente, caí del cielo en un pequeño jardín, demonios mi cabeza dolía como el infierno, desde que hice el cambio de energía para ayudar al mocoso, mi cuerpo había empezado a actuar de forma antinatural, sentía como perdía rápidamente el poco poder que tenía, sin perder tiempo me puse en una pose de meditación, de seguir así moriría. No tenía el absurdo talento de Kakaroto en el control de energías, fue por eso que no fui capaz de obtener el Super Saiyajin 2 y 3 de forma natural. Pero tampoco era ningún principiante, ya que también fui el primero en dominar el Super Saiyajin Dios, y el Blue, antes que Kakaroto. Recordar eso hizo que tuviera una sonrisa de suficiencia, pensó en que al final había superado a su rival con su nueva transformación, pero al recordar lo que había pasado, esta había desaparecido. Después de una media hora meditando, se había dado cuenta de que la nueva energía que había obtenido era más destructiva y caótica al punto que era casi imposible de controlar, y para su desconcierto ya no era capaz de volver esa energía al estado anterior, esto solo lo puso más estresado de lo que ya estaba, así que salió del jardín con un salto y se fue caminando. Sin que él lo notara, un hombre con cabello negro con amarillo lo miraba con una genuina cara de interés y diversión. Volviendo a la situación actual, mientras caminaba por la ciudad, pensó en lo que había pasado, mujeres con alas tirando lo que parecían lanzas de luz, personas saliendo de un pedazo de papel, eso era ridículo. En ese momento no se había puesto a pensarlo, pero se había dado cuenta que la esencia de esas personas no era la misma que la de los humanos de este mundo. Entonces, ¿qué eran? ¿Invasores de otro mundo? Podría ser una posibilidad, al final de cuentas los Saiyajins no eran los únicos conquistadores que habían. Pero dicha idea fue descartada por completo, ya que sería estúpido venir a conquistar un planeta y solo matar a un chico adolescente. Deseaba tener más información, pero para su desgracia su sentido de detección también había sido afectado por la conmoción, podía sentir cómo se había reducido ridículamente, tendría que encontrar la forma de saber lo que quería. Horas después. Punto de vista de Issei. Después de que el extraño hombre hiciera lo imposible y lo dejara cerca de su casa, este se había ido a dormir esperando que fuera un mal sueño, su novia se había convertido en lo que ella presumía algo de un ángel y lo había apuñalado con algo muy extraño, después despertaba en el bosque con un hombre retorciéndose en el piso, luego este lo agarraba volando y lo llevaba a su casa, sí claro seguramente había sido alguna clase de sueño extraño, uno de esos que solo los pubertos tenían, eso debía ser. Al acostarse para según el despertar, pudo ver un dragón de más de 10 metros que lo miraba con expectación y paciencia. Sí, él puso una gran sonrisa, este sueño no podía ponerse más extraño, el dragón solo dijo, ahora no es el momento. Entonces él despertó, tal y como él lo esperaba bajó a desayunar con su familia, todo se veía normal, sus padres seguían regañándolo por ser un pervertido mientras lo abrazaban con amor, y este se fue a la escuela. Al ver a sus amigos, decidió preguntarles sobre Yuma, estos lo miraron extraño, si lo sabía, todo eso fue un sueño, pensaba mientras sonreía por tan loca aventura. Iba a ir a clases con sus amigos pero entonces, una belleza digna de ser la señorita Kuo se acercó a él y con un beso en su mejilla, le dijo que fuera a su club después de clases, que tenía algo muy importante que decirle. Después de que Ria se fuera, este fue golpeado en la cara por Matsuda y tacleado por Motohama, estos tuvieron indignación y enfado en sus rostros, por alguna razón Issei tenía alguna clase de déjà vu. Horas antes, Club del Ocultismo. Sirches Lucifer, luego de enterarse que dicha entidad sobrenatural había aparecido en la ciudad en la que estaban la heredera del clan Citri y su hermana, no dudó en ir en persona, lo último que deseaba ver era el cadáver de su hermana y a todo su séquito destruido. Él sabía que en el mundo sobrenatural los nobles no eran apreciados por todos y a veces surgían riñas o ataques a pequeña escala que generalmente no eran un problema. Pero él mismo sabía que confiarse podría ser un error, ya que fue ese factor en la guerra civil lo que les había dado la victoria. Rías se encontraba con ojeras muy grandes, había tenido un mal día, bueno una mala noche era más apropiado en su situación, después de buscar al castaño por horas, decidieron regresar al club del ocultismo ya que en un rato abriría la escuela y regresarse a dormir ya no era una opción, al llegar esta se acostó en el piso para descansar un rato.
No se esperó ni en 1000 años que su hermano apareciera con todo un batallón de demonios de clase alta, junto con su reina. Sirches, al ver a su hermana tirada en el piso, temió lo peor y levantó la mano. Al instante un escuadrón de paramédicos había rociado su cara con lágrimas de fénix. Esta, al despertarse súbitamente, pegó un grito de señorita y miró a su hermano con cierto enfado. Misteriosamente sus energías habían regresado. Hermano, si ese es un intento de una broma. Sirches la interrumpió con su voz de Mao y le dijo: Rías, informe. Esta olvidó su enfado y al ver a su hermano serio asintió y comenzó a hablar. Contó de cómo un ángel caído había atacado a un humano en su territorio y de cómo un hombre extraño lo había secuestrado después. Él, como su hermano se había enterado de lo sucedido, no era un gran misterio para Rías. Seguramente tenía a agentes cuidando el territorio que se le había confiado. Esto la enojaba un poco por la falta de confianza que le tenía su hermano, pero al tratarse del Mao no le dijo nada. Sirches miró extraño a Rías, es decir, lo que había dicho era algo que no se podía ignorar, pero eso no era lo que lo tenía preocupado. ¿Pudiste identificar quién era el sujeto con la aura al nivel de un rey dragón? Al decir esto, un equipo de lo que parecía dibujantes expertos esperaron la descripción de la heredera Gremori. Ahora era Rías quien tenía una expresión confusa. ¿Un sujeto con una aura al nivel de un rey dragón? Pero que se le había metido en la cabeza a su hermano. Ella no había sentido nada, y no había forma de que dejara por alto algo de esa magnitud. Su hermano, al ver lo que necesitaba y notar que Rías sabía menos que él, dio instrucciones de buscar por el área a alguien que pareciera sospechoso. Después de eso se retiró. Al parecer Rías ahora tendría que lidiar con más hombres de su hermano, pensó. Ya hacía 5 minutos que la puerta de la escuela se había abierto. El resto de su club ya había llegado y el joven Issei Udou también había entrado por la puerta. Espera, ¿qué? Punto de vista de Vegeta. Había estado toda la mañana investigando más sobre la ciudad en la que residía. Se dio cuenta que en términos de sistema era bastante similar a las ciudades de su mundo. En su camino encontró un pequeño bar alejado de la capital. Al verlo sonrió, ya que en lugares como estos uno podía enterarse de una o dos cosas. Se acercó a una silla y le preguntó al barman si podría darle algo de información, ya que se trataba de un extranjero de otro país. El barman lo miró confundido mientras hablaba, pero luego puso una sonrisa de interés mientras extendía la mano. Vegeta, quien ya había previsto algo como esto, sacó un par de piedras preciosas con un documento de autenticación firmado por una reconocida joyería, y se los extendía al barman con una cara de indignación. Quiero detalles. Academia Kou. Al terminar las clases, Issei podría ver a sus compañeras recordándole por qué era un pervertido y un fracasado, ya que no daba ni una en las clases. Con una cara sonriente y astuta, procedió a abrir la ventana. Esto hizo que una ventisca levantara las faldas de las chicas y éstas pegaran un grito. Matsuda y Motohama enaltecieron a Issei por su ingenio. Las chicas de la escuela estaban a punto de darles una golpiza, pero para su sorpresa, Kiba Yuto hizo acto de presencia, y para su desconcierto se dirigió hacia Issei y le dijo: nuestra presidenta te está espe. Kiba no pudo terminar de hablar ya que Issei ya había salido corriendo hacia el club del ocultismo. Por supuesto, no había olvidado que una de las Ohou-samas había besado su mejilla y lo había citado en su club. Issei no pudo hacer otra cosa que imaginar a Rías declarando su amor por él de diferentes formas, con una cara de estúpido. Grande fue su sorpresa al llegar. La puerta se había cerrado detrás de él, y todos los miembros del club lo miraban intensamente. En ese momento rogó a Dios para que se lo tragara la tierra. Vegeta había salido del bar con una sonrisa de complicidad. Sostenía 2 piedras de oro en sus manos. El barman, al verlo salir, empezó a reírse. Había obtenido un par de piedras de oro de 18 quilates de gran valor, por decir algo de información y unos cuantos rumores, así que se sentía complacido. Volteó a ver dónde había puesto las piedras preciosas, pero para su horror no había nada. Entrando en pánico, salió para buscar al hombre que acababa de salir, pero no había nadie. Se maldijo y volvió a entrar. Para Vegeta lo que el hombre le había dicho era muy interesante. Había obtenido la forma de obtener sus documentos de identidad de forma clandestina, y al preguntarle sobre cosas sobrenaturales o personas sospechosas, el barman se puso serio y le había contado sobre rumores de acontecimientos extraños a ciertas horas de la ciudad, y sobre una escuela en la que, según se cuenta, hay entes de otros mundos. Luego el barman le había dicho que eran tonterías y que no se preocupara por locuras, ya que en esta ciudad personas sin 2 o 3 tornillos abundan bastante. A Issei se le fue explicado el mundo sobrenatural, que ellas eran demonios y que él tenía un arma otorgada por Dios, y que sería perseguido por otras facciones. Se le recomendó unirse a su clan para
Acepto. Rías no pudo terminar de hablar al escuchar la inesperada respuesta del castaño. Al parecer solo estar con ellas era suficiente para que el castaño aceptara convertirse en demonio y servirle complacientemente. Rías pegó una carcajada como las que daría una loca cuando sus planes son frustrados, pero las cosas salen como quería de todas formas, pero como era una señorita solo lo pensó. Los hombres son más simples de lo que parece, fue lo que su reina dijo mientras sonreía sádicamente al ver a su amiga con una cara complicada. Rías se limitó a asentir. Uno tras otro los hombres salían volando mientras disparos se escuchaban. Vegeta esquivaba todos y seguía derribándolos uno por uno. ¿Qué había pasado? Resulta que después de ir a un barrio clandestino por una identificación falsa, este la había pagado tal y como se acordó y su identificación fue entregada, pero al momento de querer salir, un hombre de más de 2 metros con músculos hasta en los músculos, tapó su salida. El hombre que le entregó la identificación, con una cara de aparente sorpresa dijo: «Oh, parece que me he equivocado, al parecer por ser extranjero tienes que pagar el doble de la cantidad inicial». Vegeta puso una sonrisa, de esas que no ponía desde que eliminó al androide 19, de un simple golpe sacó volando a la mole de músculos. Esto hizo que el otro hombre se asustara y al instante presionó un botón rojo debajo de su mesa. Un momento después, decenas de yakuzas aparecieron armados hasta los dientes y empezaron a atacar al Saiyajin, lo que nos lleva a la situación actual, con todos los hombres noqueados e inconscientes en el piso. Vegeta se acercó al hombre inicial y le dijo: «Oh. Parece que me he equivocado, al parecer necesito un documento más». Mientras ponía una sonrisa malévola, el pobre hombre solo asintió. Inframundo, ciudad de Lilith. Sirches se encontraba en una junta con el padre de los Asgardianos. Este último había solicitado audiencia con el Mao, ya que sus hombres habían reportado una presencia divina en el mundo humano y ya que Odín era un ser rodeado de profecías del Ragnarok, en algunas decían acontecimientos similares a una entidad divina en el mundo humano y además se encontraba en el territorio de los demonios. Esto lo alarmó, por lo que fue con su valquiria Rosway al inframundo a hablar con el Mao en persona. Este en comprensión aceptó la junta y le había contado sobre las investigaciones de sus hombres. Estos habían encontrado el lugar donde se había sentido la presencia, y después de una ardua investigación, encontraron un objeto peculiar donde la esencia del ser podía sentirse con más intensidad. Recogieron el extraño objeto y después de algunos análisis, se concluyó que era algún tipo de armadura con un dibujo muy extraño. Se trataba de un espiral con una línea. Sirches procedió a mostrarle una foto del objeto y le preguntó a Odín si alguna vez había visto una marca similar. El viejo padre de los Asgardianos acarició su barba en forma de pensamiento. Este negó con la cabeza, pero dijo que conocía a alguien que tal vez podría saber del tema. Ciudad de Kuo Noche. A Issei se le fue explicado que era lo que tenía que hacer ahora que era un demonio. Este había descubierto que tenía un Sacred Gear y que parecía extrañamente talentoso para usarla. Había conocido al dragón de su sueño, lo que lo tenía aún más consternado. Al final resultaba que no fue un sueño, que la que se hacía llamar Yuma en realidad sí era un ángel caído que solo quería matarlo para que no se pusieran en su camino en el futuro, cosa que le pareció curiosa, ya que, si no hubiera sido por ella misma, tal vez no hubiera accedido a unirse a los demonios. Pero la parte que más preocupado tenía a Issei era que el hombre con mirada seria que podía volar y parecía estar enfermo de algo no parecía estar con Rías, y al preguntarle, Rías puso una cara seria y le dijo que ese tipo podía ser peligroso y que si se llegara a topar con él no dudara en hablarles. Issei no decidió darle más vueltas al asunto. Después de todo ahora tenía que hacer contratos con personas para poder cumplir su sueño, pensó con una cara perversa. Vegeta caminaba tranquilamente con una ropa diferente, ya que desde que había perdido su armadura en su primer ataque de su cuerpo, había llevado una playera casi rota en su totalidad y esto lo hacía llamar mucho la atención, cosa que lo ponía de mal humor. En su mano podía verse un maletín lleno de carpetas y papeles. Este caminaba con una gran sonrisa de suficiencia, tenía un destino, ahora ya sabía lo que iba a hacer y cómo conseguir la información que tanto lo molestaba. Caminaba hacia una dirección en concreta. Después de un pequeño rato se encontró con una niña que estaba entregando papeles idénticos a el que había hecho que una mujer saliera de ese mismo. Esto lo sorprendió, parecía que la diosa de la fortuna empezaba a sonreírle. La niña, al percatarse que un hombre la miraba fijamente, puso una sonrisa nerviosa. Vegeta miró al ser enfrente de él. «¡Qué criatura tan interesante!», sonrió mientras se acercaba al pequeño familiar.